todos, bienvenidos de nuevo, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos veis a través del canal de YouTube de la Iglesia. Bienvenidos, como digo, a un nuevo estudio, a este tiempo con el Señor, a este tiempo de estudio de la Palabra del Señor, y estamos en el estudio del libro de Jueces y estamos en el capítulo 7 de este libro tan interesante. Pero antes de pasar al estudio, antes de pasar a este tiempo, me gustaría tener una oración, así que os invito a poder orar conmigo. Padre bendito, queremos darte gracias por tu cuidado, tu bendición, tu amor, tu misericordia, tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado, nos has bendecido y sobre todo, Señor, hemos podido y seguimos viendo tu mano obrando en cada una de nuestras vidas. Queremos darte las gracias por ello y darte ahora también las gracias por tu palabra, porque podemos seguir estudiándola, podemos seguir teniendo este tiempo de estudio de la palabra, este tiempo de comunión aún en la distancia y este tiempo de oración. Y también te damos las gracias por los medios que tú pones a nuestro alcance para poder llevar a cabo pues el estudio y poder estar, pues como decía, en oración juntos, unánimes, como cuerpo de tu Hijo, como iglesia tuya, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bendición, y te pedimos ahora que este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de gloria y de honra a ti, en el que podamos aprender de ti, en el que podamos escuchar de ti y sobre todo experimentar de ti y poder después testificar también de ti. Así que dirige este tiempo, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como decía, seguimos en el libro de Jueces, estamos en el capítulo 7 y versículos del 1 al 25, aunque yo en esta tarde, en este tiempo, voy a leer solamente hasta el versículo 15, desde el versículo 1 hasta el 15. Así que Jueces capítulo 7 y versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián.
y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bien, pues hasta aquí la porción de este capítulo 7 que vamos a tener el estudio. Y la semana que viene pues tendremos estudio también de la otra parte de este capítulo. Bien, seguimos con el pueblo de Israel, seguimos con los jueces y seguimos con este juez, con Gedeón. Gedeón, después de haber probado a Dios, después de haberse encontrado cara a cara con Dios, después de haber reconocido a Dios en ese capítulo 6 que vimos ya la semana pasada, hemos visto estas semanas atrás, pues no le queda otra que reconocer que ese con quien hablaba, que ese a quien después pues prueba con el vellón, es nada más y nada menos que Dios. Y una vez que resulta que conoce a Dios, que sabe quién es, no le queda otra, o no hace otra, que confiar plenamente en Dios, que depositar toda su fe, toda su confianza en Dios. Y eso es lo que Dios pretendía de él, que él pues depositara toda su confianza en Dios mismo. ¿Sabéis lo que es la jactancia? ¿Sabéis lo que es la soberbia? Bueno, pues la jactancia, dice el diccionario, que es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Y la soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Bien, pues este capítulo 7 de Jueces trata sobre la soberbia y trata sobre la jactancia. Claro, si habéis leído el capítulo 7, pues podéis decirme, bueno, aquí habla de la fe de Gedeón y de cómo Gedeón pues confía en el Señor y demás. Sí, y es verdad, pero también nos habla de jactancia y de soberbia. Fijaros, el hombre, el ser humano, tú y yo, somos jactanciosos por naturaleza. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier pequeña cosa, cualquier pequeño logro que consigamos, nos vamos a jactar de ello. Y vamos a pensar y vamos a tener esa vanidad, ese presumir y alardear de nuestras cualidades. Hay un programa que supongo que conoceréis todos o casi todos, que es Got Talent. A mí es un programa que me gusta mucho, me gusta porque, bueno, pues uno ve el talento de otras personas, el talento que uno no tiene y ve el talento de otras personas. Pero Got Talent es un programa donde la gente va a mostrar su talento y unos jueces juzgan esos talentos, juzgan su actuación y votan si deben o no deben pasar a la siguiente fase. Es verdad que hay mucho talento, eso es verdad, pero también es verdad que hay mucha soberbia, que hay mucha jactancia. El problema es que hay muchos de los que acuden a este programa que no son capaces de recibir ni la crítica ni los elogios. Porque si reciben crítica, empiezan a decir que bueno, que ellos han estado entrenando durante mucho tiempo, ensayando durante mucho tiempo, que se les está menospreciando todo el trabajo que han hecho, que ellos están ahí por méritos propios y demás. Y si reciben el elogio, pues entonces, claro, porque yo soy muy bueno, porque yo soy fantástico, yo soy el mejor, y yo he estado, y he hecho, y yo. Y entonces aparece esa soberbia. Y como digo, pues está la jactancia y la soberbia. Pero si os dais cuenta, claro, podéis decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Gedeón? Pues tiene que ver mucho, porque Gedeón deposita
toda su confianza en el Señor. Y Gedeón deposita toda su fe en el Señor. Y entonces eso lo que hace y lo que significa es que Gedeón va a seguir a Dios y va a hacer lo que Dios le pida a pie juntillas sin discutir nada. De hecho, podemos verlo en en este capítulo 7, cuando llegamos a la hora de la batalla. En un frente tenemos el ejército de los madianitas, ¿vale? Un ejército grande, enorme, que pues duplicaba, triplicaba y quizá quintuplicaba el número del ejército del pueblo de Israel. Pues en un lado tenemos el ejército de los madianitas y en el otro lado, justo enfrente, tenemos al ejército de Israel. Y nos dice el pasaje que el ejército del pueblo de Israel era de 32.000 hombres, porque dice que primero se fueron 22.000 y quedaron 10.000. Un ejército de 32.000 hombres, mientras que, como decía antes, pues el ejército de los madianitas quizá quintuplicaría el número de los israelitas. Pero la cuestión es que Dios le dice a Gedeón que son demasiados. A ver, Señor, ellos quizás sean 100.000 y nosotros somos 32.000. ¿Y me estás diciendo que somos demasiados? Muy bien, tienes razón, somos demasiados. Eso es lo que Gedeón piensa, porque sabe que quien está hablando con él es Dios y no discute con el Señor. Y Dios dice que son demasiados y que quiere que sean menos. Ahora, encima como si además de ser muchísimos menos, aún quiere que todavía sean menos. Y Gedeón pues obedece al Señor. Y entonces lo que Dios le dice es que, mira, de todos estos que tienes aquí, de estos 32.000, vas a decir que todos aquellos que tengan miedo, que todos aquellos que no sean capaces, que todos aquellos que no se vean aptos para la batalla, que madruguen y que se vayan. Evidentemente esta estrategia no cabe en la cabeza de ningún estratega militar, ni de ni en ninguna batalla, ni nada de eso, ¿no? El decir, bueno, tenemos enfrente un ejército que nos dobla, nos triplica y nos quintuplica en número, y nosotros lo que vamos a hacer es, no vamos a pedir refuerzos, sino que vamos a hacer es todo lo contrario, es encima quitarnos gente. Y quitarnos gente porque lo ha dicho Dios. Pero Dios tiene un motivo, y tiene un motivo de peso. Fijaros que el hombre fue creado con un propósito, ¿vale? Hay más de un propósito, es verdad, pero el propósito principal fue darle la gloria a Dios. Y ese es el propósito principal, el propósito inicial, el propósito del ser humano al ser creado. Desde Génesis podemos ver cómo Dios provee, cómo Dios bendice, cómo Dios guarda, cómo Dios guía, cómo Dios protege, cómo Dios cuida, cómo Dios ama y cómo Dios perdona al ser humano, con el único propósito de que el ser humano solo deposite su confianza en Él, solo deposite su fe en Dios y reconozca la gloria de Dios. Jesús mismo en más de una ocasión habla acerca de la gloria de Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Y Juan capítulo 11 y versículo 4 también tiene que decirles: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que Jesús tiene que hablar en muchas ocasiones acerca de darle la gloria a Dios, de la gloria de Dios, sobre darle a Él toda la gloria. Cuando hace milagros es con la intención de glorificar a Dios. Cuando enseña es con la intención de glorificar a Dios. Incluso su muerte en la cruz es para la gloria de Dios. Todo lo que Jesús hizo, dijo, es y era para la gloria de Dios. Por tanto, el propósito del ser humano es glorificar a Dios, pero nada más lejos de la intención del hombre que darle esa gloria a Dios. ¿Por qué? Porque siempre es por méritos propios.
Todo aquello que tenemos es porque mi trabajo me lo ha permitido, mi salud me lo ha permitido, mi fama, mi destreza, mi talento, y entonces vivimos en una egocentricidad increíble, basada solamente en el yo, en lugar de darle realmente la gloria a Dios. Hace años, cuando estaba en la empresa en la que, bueno, estoy haciendo lo mismo, pero antes estaba en una empresa, y tenía un compañero que se llamaba y se declaraba ateo. Y siempre que hablábamos, pues siempre salía este tema de que Dios, eh, al fin y al cabo, él pensaba y decía que no existía, y que si existía, pues que todo lo que teníamos no era gracias a él. Entonces yo le decía, mira, yo estoy trabajando porque tengo salud, pero tengo salud porque me cuido, pero me cuido porque es Dios quien me da la posibilidad, quien me da todas las herramientas para que yo pueda cuidarme y pueda tener esa salud que Dios me da y pueda tener ese trabajo que Dios ha provisto para mí. Por lo tanto, le decía, todo lo que yo tengo no es mío, sino que es de Dios. Y todo se lo debo a Él. Y él no entendía cómo podía yo decir eso, cómo podía decir, a ver, si el trabajo eres tú el que está haciendo las obras, eres tú el que está ahí, el que está ahí a pie de cañón, y el que está guardando ese trabajo eres tú. Y yo decía, no, es que es el Señor el que me está guardando para que yo pueda hacer todo esto para poder mantener el trabajo. O sea, Dios me está usando a mí para yo poder continuar teniendo ese trabajo. Entonces él no lo pensaba así. Y pensaba que siempre era por méritos propios, por esfuerzos propios, en fin, por nosotros mismos, ¿no? Y por nuestra autosuficiencia. Tantas veces acudimos a esa autosuficiencia, tantas veces decimos que somos esos salvadores nuestros propios, que pocas veces acudimos al Señor en busca de ayuda, en busca de sosiego, en busca de paz, de tranquilidad, en busca de dependencia, de decir, Señor, dependo de ti, eres tú el que me da y eres tú el que obra en mí. No, sino que buscamos nuestra autosuficiencia. El autor de Proverbios tiene también que reconocer esa gloria de Dios y tiene que pedirle a Dios y tiene que decirle a Dios. Fijaros, Proverbios capítulo 30 y versículos 8 en adelante, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y esto viene muy bien con el versículo 2 de Jueces, que es donde ahí vamos a la jactancia y a la soberbia. Fijaros, dice el versículo 9 de este capítulo 30 de Proverbios, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, ¿veis? Mi mérito, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dame de lo justo para que de una manera, siendo rico, no deje de darte la gloria a ti, y siendo pobre no deje de darte la gloria a ti. Así que manténme, dame lo justo y lo necesario para seguir dándote la gloria. Y Jueces, capítulo 7 y versículo 2, nos dice aquí, que dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Veis? La jactancia y la soberbia. Y Dios quiere evitar eso. Y Dios quiere evitar eso, no solamente quería evitar eso en ese momento, sino que quiere evitar también eso en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el autor tiene que decir esto, para saber y ser consciente de quién es el que provee y quién es el merecedor de gloria. El motivo que Dios tiene de mermar por 2 veces el ejército del pueblo es simple. El pueblo ya ha pasado por esto otras veces. Ya ha pasado por muchas circunstancias difíciles.
Ya ha pasado en más de una ocasión por todo esto y Dios había estado ahí y sigue estando ahí para guardarlo, para protegerlo, para bendecirlo, para guiarlo. Fijaros que cuando el pueblo sale de Egipto y llegan al Mar Rojo, a un punto de no retorno, porque y a un punto en el que encima pensaban, si seguimos adelante nos vamos a ahogar y si seguimos hacia atrás nos van a matar, ¿qué hacemos? Sin embargo, Dios pone entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel una nube de día para que los egipcios no vean al pueblo de Israel y de noche una columna de fuego para que los israelitas estén a cubierto. Y cuando llegan al Mar Rojo, el Señor divide las aguas para que el pueblo pase. Y pasen todos por ese mar rojo. Y cuando terminan de pasar, el Señor vuelve a cerrar las aguas y todo el ejército de Egipto, pues allí se queda anegado, ahogado en las aguas. Por lo tanto, el pueblo de Israel ya ha pasado por estas circunstancias. Tenemos muchísimos ejemplos cuando piden comida al Señor, piden agua al Señor, piden pues todo lo que van pidiendo durante esa larga travesía en el desierto. Y cuando ya llegan al pueblo, cuando ya llegan al sitio donde iban a estar, pues estamos viendo aquí en Jueces cómo una y otra vez el Señor levanta a alguien para cuidar, para proteger, para guiar al pueblo. Sin embargo, el pueblo una y otra vez sigue renegando de darle la gloria a Dios. Pero Dios sigue estando ahí para que el pueblo no tuviera que preocuparse de nada, para que el pueblo pudiera depositar toda su confianza y su fe en Dios. Pero el pueblo, aun después de ver, aun después de sentir, aun después de experimentar a Dios, aún así, sigue sin querer darle la gloria a Dios. Por eso el motivo de mermar el ejército es que el pueblo y el ejército le den a él la gloria, reconozcan que es Dios quien vence por ellos y para ellos, que es Dios quien vence usándolos como meros instrumentos en su propósito. Es como nosotros. ¿Cuántas veces dejamos de darle la gloria a Dios pensando en que nosotros somos los que conseguimos las cosas? Nosotros somos los que conseguimos muchas veces, no, es que gracias a mí se ha convertido fulanito, se ha convertido fulanita. No, somos simples instrumentos en manos del Señor. La gloria es para el Señor. Quien convierte es el Señor, no soy yo. Yo soy ese instrumento que lleva la semilla. Simplemente. Dios es quien da el crecimiento. No soy yo. Y tantas otras cosas que nos llevamos nosotros los méritos cuando es Dios quien tiene que llevarse el mérito y cuando es Dios quien tiene que llevarse la gloria. Nosotros somos meros instrumentos para alcanzar su propósito, como lo era Gedeón, como lo era Barak, como lo era Débora, como lo era lo será Sansón, como lo son tantos y tantos otros hombres y mujeres que han pasado a lo largo de la historia y han sido meros instrumentos en las manos del Señor para alcanzar el propósito de Dios y para darle la gloria a Dios. Evidentemente que Dios puede ganar la batalla con un solo hombre, al igual que la puede ganar con un ejército. Eso está claro. Y no quiero entrar en profundidad en la manera en que Dios usa para mermar el ejército. Pero lo que sí que digo así por encima es que la primera es algo evidente, ¿no? En cualquier ejército, pues donde haya gente que tenga miedo, que rehúse la batalla, el problema que hay es que pueda contagiar a los demás ese miedo, ese rehusar la batalla. Por lo tanto, Dios tiene que decir algo que es obvio. Aquellos que tengan miedo, aquellos que no sean capaces, aquellos que no sean lo suficientemente valientes, pues es muy fácil que se vayan a casa y así no contagian a los demás. Y nos dice la palabra que se fueron 22.000 y de 32.000 quedaron 10.000.
Y la segunda merma que hace, o la segunda criba que hace el Señor, es algo pues que quizá no sea tan obvio, pero sí que puede ser obvio para muchos pues militares y demás, ¿no? El pensar que cuando dice que aquellos que beban agua sin arrodillarse, pues son aquellos que sí están preparados para la batalla, son aquellos que sí están alertas, que no han dejado su arma en el suelo, lo que sea, que es lo que dicen muchos comentaristas, y aquellos que se arrodillan, pues son aquellos que van a beber sin pensar o sin guardar sus espaldas o sin preocuparse de que si viene el enemigo o no. Vale, cualquier estadista podría decir, o cualquier militar podría decir, que ahí está también un argumento militar para escoger pues los soldados que sí que sirven y los que no sirven. Pero Dios hace una criba, y hace una criba primero donde quita a 22.000 y en la segunda donde quita a 9.700 y quedan 300 hombres para ir a luchar contra un ejército que es muchísimo, muchísimo más grande que el del pueblo de Israel. Pero la lección que nos enseña este episodio de Jueces, ¿cuál es? Es que nuestros méritos no sirven para alcanzar la salvación que es dada por gracia, por Dios. Aquí vemos cómo Dios decide que Gedeón tiene que ir con 300 hombres. Pero aún todavía hay más, porque el Señor le tiene que decir a Gedeón, dice, versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. O sea, yo ya he hecho todo el trabajo, ya no tenéis que hacer nada más, simplemente confiad en mí, ya he hecho todo el trabajo, ya están entregados en tus manos. Dice, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y a partir del versículo 12 vemos cómo Gedeón escucha ese sueño que es contado por un soldado madianita a un compañero, donde le dice que ha soñado con esa hogaza de pan que viene rodando, y donde dice que destroza la tienda y que la echa abajo. Y el otro tiene que decirle, esto es que Dios, a través de Gedeón, la espada de Gedeón, nos derrota. Y entonces tienen miedo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Gedeón escucha esto, es todavía un plus, un añadido a su fe para decir, Señor, esto ratifica lo que ya me estás diciendo continuamente, esto viene a corroborar, esto viene a afirmar que depositando mi fe en ti no tengo ningún problema. Y nos dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que estamos pidiéndole al Señor que haga algo, que nos dé algo que necesitamos, o que nos dé, que nos ayude en alguna cosa, y de repente vemos cómo hay un atisbo de esa esperanza, de la promesa de Dios, y es cuando decimos, Señor, realmente estoy viendo que me estás contestando, que me estás diciendo qué es lo que tengo que hacer, o que si me lo vas a dar o no. Y entonces adoramos. Pero ¿por qué no lo hacemos continuamente? ¿Por qué no somos capaces de, como Gedeón, escuchar a Dios a pie juntillas, confiar en Él plenamente? Dios desea enseñar al ser humano a depender única y exclusivamente de Él, y así no tener que preocuparse por nada. Mateo capítulo 6 y versículos del 25 al 34, aquí el Señor está hablando, el Señor Jesús está hablando precisamente de esto, ¿no? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y he querido saltarme el versículo 33 para decirlo ahora, porque esto es lo que Dios demanda de nosotros.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, buscar primero la gloria de Dios, y todo lo demás se nos va a añadir. Jesús tiene que enseñar también esta lección de confiar en Dios, de darle a Él la gloria. Y Pablo tiene que repetírselo a los romanos, allí en el capítulo 3 y versículo 24. Fijaros lo que les dice a los romanos, siendo justificados, versículo 23. Vamos a leer desde el 23. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en ¿quién? En Cristo Jesús. No es por nuestros méritos, sino que son por los méritos del Hijo de Dios. Esos son los méritos de Dios. Es Dios quien hace para que nosotros solamente tengamos que confiar en Él y darle a Él la gloria. Fijaros, Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, creo que conocidos por todos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no es cosa vuestra, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie sea soberbio en ese aspecto y diga, es que yo y mis circunstancias y mis obras es lo que hemos conseguido que Dios me salve. O yo me he salvado por mí mismo. No que no Dios me ha salvado, sino que yo he sido el que ha hecho posible la salvación de Dios. No, eso no es verdad. La gloria es única y exclusiva de Dios. Los méritos son únicos y exclusivos de Dios. Nosotros solamente recibimos aquello que Dios nos da de gracia. Aquello que Dios nos da de forma gratuita. Y esto es lo que nos este capítulo 7 del libro de Jueces. Nos enseña que Gedeón, después de hablar, después de conocer, después de poner incluso a prueba a Dios mismo, de conocerle y de darse cuenta quién es, decide confiar plenamente en Dios. Decide derramarse delante de Dios, decide entregarse a Él, decide depender totalmente de Dios sin importarle cuán dura es la prueba, porque sabe que Dios le va a dar la victoria, que Dios le va a dar la salida, porque sabe que es Dios quien vence, que es Dios quien gana y que es Dios quien merece la pena. Circulaba por ahí un mensaje hace tiempo, que incluso lo llegué a poner en mi estado de WhatsApp, que decía, spoiler, al final Dios gana. Quieran otros o no, o intenten otros que sea por sus méritos o no, al final el propósito de Dios será el que gane. Dios será quien va a ganar. Su confianza y su fe, la de Gedeón, y su dependencia de Dios es tal que incluso el autor de Hebreos le nombra en el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11 y versículos del 32 en adelante dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe. ¿La fe en quién? En Dios, que era quién, quien iba a estar actuando, quien iba a estar obrando, quien iba a estar haciendo todo aquello que el hombre no es capaz de hacer. Dios nos salva a través de medios, dice el libro que estamos llevando, el libro de Timothy Keller, el de Jueces para ti, dice que Dios nos salva a través de medios esperados o a través de la fuerza. La mayoría de los jueces son inverosímiles y las victorias desafían la lógica del mundo. Gedeón es un hombre que proviene de una familia débil, de una tribu débil, y debe enfrentar a los madianitas con un puñado de hombres. Pero Gedeón confía
en Dios. Nosotros somos débiles, de una tribu débil, pero Dios nos usa para enfrentar gigantes y vencerlos. Dios nos usa porque somos instrumentos en sus manos para alcanzar la victoria. Tenemos que aprender de Gedeón, tenemos que aprender de este capítulo 7 y de este libro de Jueces sobre cómo Dios usa aquello que creemos que es inservible para hacer grandes cosas. Y que tenemos que depender total y únicamente de Dios, confiar plenamente en Él y saber que es su gracia derramada en nosotros la que hace posible que alcancemos la salvación. Así que a Él y solo a Él sea la gloria. Amén.